Hay un sonido que solo escuchan los médicos, el de una puerta que se cierra desde afuera con llave cuando tú estás adentro. No es el sonido del metal. Es lo que viene después. El silencio que sigue a ese clic y que te dice, sin palabras, sin explicación posible, que el mundo que conocías acaba de reorganizarse en tu contra. Yo llevaba 42 años al otro lado de esas puertas. Esa tarde de martes estaba en mi sala, revisando los resultados de laboratorio que mi asistente Carmenza había dejado sobre el escritorio antes de irse, cuando escuché el timbre. Pensé que era el mensajero de la farmacia distribuidora, que siempre llega tarde los martes. Fui a abrir. Gabriel entró primero. Detrás de él, Victoria. Detrás de los dos, un hombre con bata blanca que yo no reconocí y dos personas de uniforme oscuro, que tampoco eran policías regulares, sino del tipo que contratan las clínicas privadas cuando necesitan hacer algo que prefieren que no parezca lo que es. Mamá. La voz de Gabriel era la de alguien que ha ensayado la escena. Calma artificial. La clase de calma que los estudiantes de medicina aprenden en las simulaciones de comunicación de malas noticias. Yo la había enseñado durante años. La reconozco desde lejos. Necesitamos que vengas con nosotros. ¿A dónde? A un lugar donde puedas estar bien atendida. El hombre de bata blanca dio un paso adelante. Tenía 50 y tantos años, cabello gris recortado, una identificación en el bolsillo superior que decía Dr. Ramírez Vidal, psiquiatra. No lo conocía. No estaba en ninguno de los registros médicos que yo tenía en la cabeza, que son muchos porque llevo 4 décadas en esta ciudad y conozco a casi todo el sector. Señora Fuentes. Me habló con esa cadencia deliberada que los psiquiatras usan con los pacientes que consideran agitados. Hemos revisado los informes que su familia nos proporcionó. Creemos que necesita evaluación y descanso. Soy la doctora Elena Fuentes Aldana. Tengo 70 años, 38 de ejercicio médico activo, y en este momento estoy perfectamente orientada en tiempo, espacio y persona. Hablé despacio, mirándolo a los ojos, con la misma claridad con que habría hablado en una junta médica. ¿Cuál es su número de colegiado? No respondió. Gabriel se acercó. En su mano había un papel. Lo reconocí antes de leerlo. Formato de resolución judicial de guardia, sello de juzgado, firma de juez de turno. Orden de internamiento provisional por razones de salud pública y protección del individuo. Esto es falso. Mi voz salió exacta. Esto es un documento falsificado, y ustedes lo saben. Mamá. Victoria habló por primera vez. Llevaba un vestido azul marino que reconocí porque era mío, uno que yo le presté hace 3 meses para una cena y que nunca me devolvió. Nadie te va a hacer daño. Es solo para que te evalúen bien. Victoria. Mira lo que estás haciendo. No me miró. Uno de los hombres de uniforme se acercó por mi lado derecho. Lo vi venir. Soy médica, no atleta, y tengo 70 años. No pude evitar que me tomaran los brazos. Grité. Lo digo sin vergüenza porque fue la respuesta correcta. Grité con toda la claridad de la que soy capaz, articulando cada palabra, diciendo mi nombre, diciendo mi número de colegiado, diciendo que aquello era una detención ilegal, porque si alguien me escuchaba desde afuera, necesitaba escuchar palabras concretas, no histeria. El doctor Ramírez Vidal sacó una jeringa. Gabriel apartó la vista. Victoria miraba su teléfono. El pinchazo fue en el brazo derecho, rápido y profesional, lo cual me indicó que el hombre que lo aplicaba sabía lo que hacía aunque estuviera haciendo algo que no debería. Identifiqué el sedante por la velocidad de su efecto,
benzodiazepina de acción intermedia, probablemente lorazepam, dosis moderada, pensada para calmar, sin incapacitar del todo, porque necesitaban que yo caminara hasta el vehículo. Lo último que vi antes de que el efecto nublara mi visión fue la cara de Gabriel. No era triunfo, era alivio. Y eso fue, en cierto modo, más doloroso que el triunfo. La habitación del centro donde me llevaron era blanca, sin ventanas con vista al exterior, con una cama de hospital ajustada al mínimo necesario para el descanso básico y una silla de plástico en el rincón. El baño no tenía espejo. No había teléfono. No había nada sobre las paredes, excepto una pantalla pequeña que mostraba noticias sin sonido. Me quitaron el bolso, el teléfono, las llaves, el reloj, los aretes de mi madre. Firmé en un papel que no pude leer bien, porque el sedante todavía no se había disipado del todo. Eso también lo hicieron con cálculo. Esperar a que estuviera en ese estado intermedio entre la lucidez y la neblina, para que cualquier resistencia pareciera confusión y cualquier firma pareciera voluntaria. La puerta se cerró. Y hubo ese sonido. Ese clic de cerradura, desde afuera, que yo había escuchado cientos de veces en mis años de guardia nocturna en psiquiatría, cuando era residente, y cerraba las habitaciones de los pacientes con la certeza tranquila de que era por su propio bien. Ahora lo escuché desde el otro lado. El sedante se disipó en unas 6 horas. Lo sé porque conozco la farmacología mejor que la mayoría de las personas que me la habían administrado. Mientras el efecto cedía, hice lo que he hecho en todos los momentos difíciles de mi vida. Pensé. No en lo que había pasado. En lo que tenía que hacer. Primero evalué el estado de mis funciones cognitivas con los instrumentos que tengo disponibles cuando no hay instrumentos. Recité el alfabeto al revés. Recité los huesos del carpo en orden proximal a distal. Recité los criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno neurocognitivo mayor, que es lo que supuestamente tenía según los documentos que Gabriel había fabricado, y los recité sin error, los 22 criterios, en el orden exacto en que aparecen en el manual. Estaba bien. Luego pensé en Gabriel y Victoria. Gabriel tiene 44 años, y desde los 32 no ha terminado ningún proyecto de manera autónoma. Lo sé porque lo he visto, y lo he ayudado, y lo he financiado, y en cada ocasión la conclusión ha sido la misma. Gabriel necesita que alguien resuelva el problema final. Victoria tiene 41 y tiene más capacidad que su hermano, pero la aplica a objetivos que cambian con demasiada frecuencia para sostenerse. Los dos tienen deudas. Lo sé porque soy su madre, y las madres saben estas cosas, aunque los hijos crean que no. Lo que estaban haciendo no era nuevo en sus términos generales. La tutela fraudulenta de personas mayores es una práctica documentada en la literatura médica y legal de todos los países desarrollados. Lo que era específico de este caso era que habían cometido un error de cálculo fundamental. Eligieron a la persona equivocada. Elegir a un médico especialista como víctima de un internamiento psiquiátrico fraudulento requiere que ese médico no sepa reconocer lo que le están administrando, no sepa evaluar su propio estado cognitivo y no sepa cómo funciona el sistema desde adentro. Yo llevo 42 años siendo ese sistema. La enfermera que hacía el turno de madrugada se llamaba Esperanza. Lo leí en su identificación la primera vez que entró a revisar mis constantes. Tenía unos 35 años, cara de cansancio crónico que reconozco porque es el cansancio específico del personal de salud que trabaja más horas de las que debería por menos dinero del que merece. La observé durant 3 noches. Observar a las personas es algo que hago desde que era estudiante de medicina. Mi profesora de semiología clínica, la doctora Palomino, que tenía 80 años y los había vivido todos mirando a las personas antes de abrirles la boca, decía que el diagnóstico empieza en la puerta, cuando el paciente entra caminando y todavía no ha dicho una sola palabra,
Yo le enseñé lo mismo a mis residentes durante años. Esperanza revisaba su teléfono personal durante las rondas, lo cual es una infracción menor del reglamento que indica que hay algo que le preocupa más que las consecuencias laborales de esa infracción. En 3 ocasiones vi su cara contraerse con una expresión que reconocí: facturas. Deudas. La expresión de quien hace los cálculos y los números no cierran. La 4ª noche, cuando entró a registrar mis constantes, hablé. Esperanza. Hablé en voz baja y completamente calma. Sé que esto parece fuera de lugar, pero necesito pedirle algo. Ella se puso rígida, que es la reacción normal. Soy la doctora Elena Fuentes, propietaria de la Clínica Fuentes en el centro y de otras 4 instalaciones en la región. Estoy aquí de manera ilegal. Los documentos de internamiento son falsos y hay un juicio pendiente para decidir mi tutela. Si ese juicio se decide sin que yo pueda presentar mi defensa, voy a perder todo lo que construí en 40 años. Señora, yo no puedo. No le estoy pidiendo que haga nada ilegal. Le estoy pidiendo que me preste su teléfono durante 10 minutos para hacer una llamada a mi abogado. Una llamada. No más. Hice una pausa. Y si eso ocurre, cuando salga de aquí, que voy a salir, me aseguraré de que Esperanza Rodríguez, enfermera del turno de madrugada, tenga una propuesta de trabajo en una de mis clínicas con el sueldo que su preparación merece y no el que le pagan aquí. Silencio. ¿Cómo sabe mi apellido? Vi su firma en el registro de constantes del primer día. Y sé su apellido porque lo recordé, que es algo que la gente con demencia severa no puede hacer. Esperanza me miró durante un tiempo que no puedo calcular con exactitud, porque no tenía reloj. Luego sacó el teléfono del bolsillo. Me lo dio en silencio. Llamé al licenciado Perales. Atendió al segundo tono porque así es él. Disponible cuando importa y sin preguntas cuando la situación las responde sola. Soy Elena. Escúchame con atención porque tengo poco tiempo. Le di el nombre del centro. Le di el nombre del doctor Ramírez Vidal. Le di el número de referencia del expediente judicial que había podido leer parcialmente en los documentos del primer día. Le dije que necesitaba un panel de neurología forense independiente, que necesitaba que el juicio se pospusiera si era posible o que se garantizara mi presencia si no lo era, y que necesitaba que todo esto ocurriera con la discreción suficiente para que Gabriel y Victoria no recibieran aviso. ¿Estás bien?, me preguntó. Completamente. Procede. Devolví el teléfono a Esperanza. Ella lo guardó sin decir nada y completó el registro de constantes con la misma profesionalidad de siempre. Durante los días siguientes, mientras el licenciado Perales trabajaba en silencio desde afuera, yo cooperé con el régimen del centro de manera impecable. Tomé la medicación que me daban, que era otra benzodiazepina de dosis baja esta vez, y la guardé bajo la lengua con la técnica que aprendí leyendo sobre pacientes psiquiátricos que hacen lo mismo para acumular pastillas, técnica que nunca pensé que me resultaría útil de esta manera. La escupía después de que la enfermera saliera. Mantuve mi mente activa con los únicos instrumentos disponibles, la memoria y la lógica. Repasé casos clínicos complejos que había resuelto a lo largo de los años. Repasé los criterios de diagnóstico diferencial de las principales demencias. Repasé la jurisprudencia que recordaba sobre tutelas y la legislación de protección a mayores, que había leído una vez en un contexto completamente diferente y que ahora era el mapa con el que tenía que navegar. Gabriel y Victoria, mientras tanto, operaban con la confianza de quien tiene el resultado asegurado. El licenciado Perales me lo contó después, reconstruyendo los hechos a partir de los registros que había recopilado. Mis hijos habían llegado a mis clínicas el mismo día de mi internamiento con el documento de tutela provisional y habían tomado el control operativo.
Despidieron a Carmenza y a otros 3 miembros del equipo directivo que llevaban más de 10 años conmigo. Iniciaron negociaciones para vender el edificio de la sede principal a un grupo inversor que ofrecía significativamente menos de su valor de mercado, pero que podía cerrar en 15 días, lo cual sugería que necesitaban liquidez inmediata. Cada transacción quedó registrada. Cada comunicación por correo electrónico fue preservada. El licenciado Perales tiene a 2 personas en su equipo cuyo trabajo es exactamente ese: documentar. La sala de vistas del juzgado de familia número 4 tiene paredes color crema y fluorescentes que hacen que todo el mundo parezca ligeramente enfermo. La conozco porque he testificado allí en 2 ocasiones como perita médica en casos de tutela de terceros. Nunca pensé que entraría como parte. La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana. Gabriel y Victoria llegaron a las 9:45 con sus abogados y con el doctor Ramírez Vidal, que llevaba una carpeta gruesa que contenía, según supe después, el historial clínico fabricado y los resultados de pruebas neurológicas que nunca me habían realizado, pero que aparecían con mis datos en los formularios. Me prepararon durante ese período para aparecer, sedada, confundida, incapaz de sostener una conversación coherente, evidencia viviente de su argumento. Lo que no esperaban era que yo no estuviera en esa silla. La puerta de la sala se abrió a las 10:04. Entré con el licenciado Perales a mi derecha y con la doctora Amparo Castellanos, catedrática de Neurología de la Universidad y presidenta del panel de evaluación forense independiente, a mi izquierda. Detrás de nosotros, 4 neurólogos con sus credenciales académicas visibles en los distintivos. Llevaba el traje blanco que uso cuando quiero que la ropa diga algo antes de que yo abra la boca. La cara de Gabriel cuando me vio entrar fue la de alguien cuyo sistema de creencias acaba de recibir una información que no puede procesar en tiempo real. Victoria se puso de pie sin saber por qué. El doctor Ramírez Vidal abrió la boca y la cerró sin emitir sonido. La jueza Lorena Ibáñez, que tiene fama de no tolerar pérdidas de tiempo en su sala, me miró con la expresión neutra de quien suspende el juicio hasta tener más información. Señoría. Me acerqué al podio. Mi nombre es Elena Fuentes Aldana, número de colegiado 4782, médica especialista en medicina interna con subespecialidad en neurología clínica. Estoy aquí para impugnar el procedimiento de tutela iniciado en mi contra. La señora Fuentes fue internada por incapacidad cognitiva certificada por El certificado es falso. El licenciado Perales colocó el expediente sobre la mesa de la jueza. Le presentamos el informe del panel de neurología forense, realizado en instalaciones del centro donde la señora Fuentes estuvo internada, con acceso coordinado sin conocimiento de la administración hace 4 días. El panel incluyó batería completa de evaluación cognitiva, resonancia magnética, electroencefalograma y pruebas neuropsicológicas estandarizadas. Los resultados están aquí. La doctora Castellanos habló. Los resultados son consistentes con una función cognitiva normal para la edad. No se encontró evidencia de deterioro neurocognitivo mayor ni menor. La señora Fuentes completó la batería con puntuaciones dentro del rango superior para su grupo demográfico. La jueza leyó el primer párrafo del informe. Luego levantó la vista hacia el doctor Ramírez Vidal. Doctor, ¿puede explicar la discrepancia entre su evaluación y la de este panel? El doctor Ramírez Vidal miró a Gabriel. Gabriel no le devolvió la mirada. El licenciado Perales puso sobre la mesa el segundo expediente. Este es el registro de una transferencia bancaria de 48.000 euros realizada desde la cuenta personal de Gabriel Fuentes Torres a una cuenta en el nombre del doctor Marco Ramírez Vidal, efectuada 12 días antes del internamiento de mi cliente.
Aquí está el comprobante. Y aquí está la grabación de la conversación en que el doctor Ramírez acuerda los términos. No voy a reproducir lo que se dijo en esa sala en los 20 minutos siguientes, porque hay límites en lo que uno necesita revivir. Lo que sí voy a decir es que la jueza Ibáñez tiene una voz que no sube de volumen cuando dice cosas importantes. Todo lo contrario, baja. Y cuando baja así, la sala entera se calla sola. La orden de cese de tutela provisional fue firmada antes del mediodía. La orden de detención de Gabriel Fuentes Torres, Victoria Fuentes Torres y Marco Ramírez Vidal fue firmada 10 minutos después. Vi a mis hijos cuando los guardias del tribunal se acercaron a ellos. Vi la cara de Gabriel, que finalmente mostró algo que no había mostrado en todo el proceso, la realidad de lo que había hecho, llegando con el retraso con que llegan las realidades cuando uno ha estado demasiado ocupado evitándolas. Vi a Victoria buscar mi cara, y cuando la encontró, vi que quería decir algo que no salió porque no había palabras para eso, o porque las palabras que había ya no servían para nada. No les di nada. Salí del edificio del juzgado a las 12:43 de ese jueves. El sol de noviembre en esta ciudad es lateral, y tiene una cualidad particular que hace que las sombras sean largas incluso al mediodía. El licenciado Perales caminaba a mi lado. No decía nada, porque no había nada que decir que no hubiera sido ya documentado, argumentado, resuelto. ¿A dónde vamos?, me preguntó después de un momento. A la clínica. Le respondí. Hay trabajo. Esa noche, antes de acostarme en mi propia cama, en mi propia habitación, con mi propio reloj en la muñeca y los aretes de mi madre en la mesilla, escribí una nota para Esperanza. No una nota de agradecimiento, que puede leerse como condescendencia entre profesionales. Una nota con una propuesta formal de empleo, términos, sueldo, horario. Con un número de teléfono directo al final. Al día siguiente, Carmenza volvió a su escritorio. Al día siguiente de ese, abrí los expedientes de los últimos 40 años y empecé a pensar en qué hacer con lo que había construido cuando yo ya no estuviera. No porque tuviera prisa, sino porque hay cosas que no conviene dejar sin decidir. Lo que decidí, en las semanas que siguieron, fue crear la Fundación Fuentes para la Protección Legal de Adultos Mayores, destinada a financiar representación legal gratuita para personas en situación de abuso patrimonial o internamiento fraudulento. La financiaría con el 20% de los beneficios anuales de mis clínicas. La doctora Palomino, mi profesora de semiología, siempre decía que el mejor médico no es el que cura más, sino el que deja el sistema un poco mejor de como lo encontró. Tenía razón. Como en casi todo, hay un sonido que solo escuchan los médicos, el de una puerta que se cierra desde afuera con llave cuando tú estás adentro. No es el sonido del metal. Es lo que viene después. El silencio que sigue a ese clic y que te dice, sin palabras, sin explicación posible, que el mundo que conocías acaba de reorganizarse en tu contra. Yo llevaba 42 años al otro lado de esas puertas. Esa tarde de martes, estaba en mi sala, revisando los resultados de laboratorio que mi asistente Carmenza había dejado sobre el escritorio antes de irse, cuando escuché el timbre. Pensé que era el mensajero de la farmacia distribuidora, que siempre llega tarde los martes. Fui a abrir. Gabriel entró primero. Detrás de él, Victoria. Detrás de los dos, un hombre con bata blanca que yo no reconocí y dos personas de uniforme oscuro, que tampoco eran policías regulares, sino del tipo que contratan las clínicas privadas cuando necesitan hacer algo que prefieren que no parezca lo que es. Mamá. La voz de Gabriel era la de alguien que ha ensayado la escena. Calma artificial. La clase de calma que los estudiantes de medicina aprenden en las simulaciones de comunicación de malas noticias.
Yo la había enseñado durante años. La reconozco desde lejos. Necesitamos que vengas con nosotros. ¿A dónde? A un lugar donde puedas estar bien atendida. El hombre de bata blanca dio un paso adelante. Tenía 50 y tantos años, cabello gris recortado, una identificación en el bolsillo superior que decía Dr. Ramírez Vidal, psiquiatra. No lo conocía. No estaba en ninguno de los registros médicos que yo tenía en la cabeza, que son muchos porque llevo 4 décadas en esta ciudad y conozco a casi todo el sector. Señora Fuentes. Me habló con esa cadencia deliberada que los psiquiatras usan con los pacientes que consideran agitados. Hemos revisado los informes que su familia nos proporcionó. Creemos que necesita evaluación y descanso. Soy la doctora Elena Fuentes Aldana. Tengo 70 años, 38 de ejercicio médico activo, y en este momento estoy perfectamente orientada en tiempo, espacio y persona. Hablé despacio, mirándolo a los ojos, con la misma claridad con que habría hablado en una junta médica. ¿Cuál es su número de colegiado? No respondió. Gabriel se acercó. En su mano había un papel. Lo reconocí antes de leerlo. Formato de resolución judicial de guardia, sello de juzgado, firma de juez de turno. Orden de internamiento provisional por razones de salud pública y protección del individuo. Esto es falso. Mi voz salió exacta. Esto es un documento falsificado, y ustedes lo saben. Mamá. Victoria habló por primera vez. Llevaba un vestido azul marino que reconocí porque era mío, uno que yo le presté hace 3 meses para una cena y que nunca me devolvió. Nadie te va a hacer daño. Es solo para que te evalúen bien. Victoria. Mira lo que estás haciendo. No me miró. Uno de los hombres de uniforme se acercó por mi lado derecho. Lo vi venir. Soy médica, no atleta, y tengo 70 años. No pude evitar que me tomaran los brazos. Grité. Lo digo sin vergüenza porque fue la respuesta correcta. Grité con toda la claridad de la que soy capaz, articulando cada palabra, diciendo mi nombre, diciendo mi número de colegiado, diciendo que aquello era una detención ilegal, porque si alguien me escuchaba desde afuera, necesitaba escuchar palabras concretas, no histeria. El doctor Ramírez Vidal sacó una jeringa. Gabriel apartó la vista. Victoria miraba su teléfono. El pinchazo fue en el brazo derecho, rápido y profesional, lo cual me indicó que el hombre que lo aplicaba sabía lo que hacía aunque estuviera haciendo algo que no debería. Identifiqué el sedante por la velocidad de su efecto. Benzodiazepina de acción intermedia, probablemente lorazepam, dosis moderada, pensada para calmar sin incapacitar del todo, porque necesitaban que yo caminara hasta el vehículo. Lo último que vi antes de que el efecto nublara mi visión fue la cara de Gabriel. No era triunfo. Era alivio. Y eso fue, en cierto modo, más doloroso que el triunfo. La habitación del centro donde me llevaron era blanca, sin ventanas con vista al exterior, con una cama de hospital ajustada al mínimo necesario para el descanso básico y una silla de plástico en el rincón. El baño no tenía espejo. No había teléfono. No había nada sobre las paredes, excepto una pantalla pequeña que mostraba noticias sin sonido. Me quitaron el bolso, el teléfono, las llaves, el reloj, los aretes de mi madre. Firmé en un papel que no pude leer bien, porque el sedante todavía no se había disipado del todo. Eso también lo hicieron con cálculo. Esperar a que estuviera en ese estado intermedio entre la lucidez y la neblina, para que cualquier resistencia pareciera confusión y cualquier firma pareciera voluntaria. La puerta se cerró. Y hubo ese sonido. Ese clic de cerradura, desde afuera,
que yo había escuchado cientos de veces en mis años de guardia nocturna en psiquiatría, cuando era residente, y cerraba las habitaciones de los pacientes con la certeza tranquila de que era por su propio bien. Ahora lo escuché desde el otro lado. El sedante se disipó en unas 6 horas. Lo sé porque conozco la farmacología mejor que la mayoría de las personas que me la habían administrado. Mientras el efecto cedía, hice lo que he hecho en todos los momentos difíciles de mi vida. Pensé. No en lo que había pasado. En lo que tenía que hacer. Primero evalué el estado de mis funciones cognitivas con los instrumentos que tengo disponibles cuando no hay instrumentos. Recité el alfabeto al revés. Recité los huesos del carpo en orden proximal a distal. Recité los criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno neurocognitivo mayor, que es lo que supuestamente tenía según los documentos que Gabriel había fabricado, y los recité sin error, los 22 criterios, en el orden exacto en que aparecen en el manual. Estaba bien. Luego pensé en Gabriel y Victoria. Gabriel tiene 44 años, y desde los 32 no ha terminado ningún proyecto de manera autónoma. Lo sé porque lo he visto, y lo he ayudado, y lo he financiado, y en cada ocasión la conclusión ha sido la misma. Gabriel necesita que alguien resuelva el problema final. Victoria tiene 41, y tiene más capacidad que su hermano, pero la aplica a objetivos que cambian con demasiada frecuencia para sostenerse. Los dos tienen deudas. Lo sé porque soy su madre, y las madres saben estas cosas, aunque los hijos crean que no. Lo que estaban haciendo no era nuevo en sus términos generales. La tutela fraudulenta de personas mayores es una práctica documentada en la literatura médica y legal de todos los países desarrollados. Lo que era específico de este caso era que habían cometido un error de cálculo fundamental. Eligieron a la persona equivocada. Elegir a un médico especialista como víctima de un internamiento psiquiátrico fraudulento requiere que ese médico no sepa reconocer lo que le están administrando, no sepa evaluar su propio estado cognitivo y no sepa cómo funciona el sistema desde adentro. Yo llevo 42 años siendo ese sistema. La enfermera que hacía el turno de madrugada se llamaba Esperanza. Lo leí en su identificación la primera vez que entró a revisar mis constantes. Tenía unos 35 años, cara de cansancio crónico que reconozco porque es el cansancio específico del personal de salud que trabaja más horas de las que debería por menos dinero del que merece. La observé durant tres noches. Observar a las personas es algo que hago desde que era estudiante de medicina. Mi profesora de semiología clínica, la doctora Palomino, que tenía 80 años y los había vivido todos mirando a las personas antes de abrirles la boca, decía que el diagnóstico empieza en la puerta, cuando el paciente entra caminando y todavía no ha dicho una sola palabra. Yo le enseñé lo mismo a mis residentes durante años. Esperanza revisaba su teléfono personal durante las rondas, lo cual es una infracción menor del reglamento que indica que hay algo que le preocupa más que las consecuencias laborales de esa infracción. En 3 ocasiones vi su cara contraerse con una expresión que reconocí: facturas. Deudas. La expresión de quien hace los cálculos y los números no cierran. La 4ª noche, cuando entró a registrar mis constantes, hablé. Esperanza. Hablé en voz baja y completamente calma. Sé que esto parece fuera de lugar, pero necesito pedirle algo. Ella se puso rígida, que es la reacción normal. Soy la doctora Elena Fuentes, propietaria de la Clínica Fuentes en el centro y de otras 4 instalaciones en la región. Estoy aquí de manera ilegal. Los documentos de internamiento son falsos y hay un juicio pendiente para decidir mi tutela. Si ese juicio se decide sin que yo pueda presentar mi defensa, voy a perder todo lo que construí en 40 años. Señora, yo no puedo. No le estoy pidiendo que haga nada ilegal.
Le estoy pidiendo que me preste su teléfono durante 10 minutos para hacer una llamada a mi abogado. Una llamada. No más. Hice una pausa. Y si eso ocurre, cuando salga de aquí, que voy a salir, me aseguraré de que Esperanza Rodríguez, enfermera del turno de madrugada, tenga una propuesta de trabajo en una de mis clínicas con el sueldo que su preparación merece y no el que le pagan aquí. Silencio. ¿Cómo sabe mi apellido? Vi su firma en el registro de constantes del primer día. Y sé su apellido porque lo recordé, que es algo que la gente con demencia severa no puede hacer. Esperanza me miró durante un tiempo que no puedo calcular con exactitud, porque no tenía reloj. Luego sacó el teléfono del bolsillo. Me lo dio en silencio. Llamé al licenciado Perales. Atendió al segundo tono porque así es él. Disponible cuando importa y sin preguntas cuando la situación las responde sola. Soy Elena. Escúchame con atención porque tengo poco tiempo. Le di el nombre del centro. Le di el nombre del doctor Ramírez Vidal. Le di el número de referencia del expediente judicial que había podido leer parcialmente en los documentos del primer día. Le dije que necesitaba un panel de neurología forense independiente, que necesitaba que el juicio se pospusiera si era posible o que se garantizara mi presencia si no lo era, y que necesitaba que todo esto ocurriera con la discreción suficiente para que Gabriel y Victoria no recibieran aviso. ¿Estás bien?, me preguntó. Completamente. Procede. Devolví el teléfono a Esperanza. Ella lo guardó sin decir nada y completó el registro de constantes con la misma profesionalidad de siempre. Durante los días siguientes, mientras el licenciado Perales trabajaba en silencio desde afuera, yo cooperé con el régimen del centro de manera impecable. Tomé la medicación que me daban, que era otra benzodiazepina de dosis baja esta vez, y la guardé bajo la lengua con la técnica que aprendí leyendo sobre pacientes psiquiátricos que hacen lo mismo para acumular pastillas, técnica que nunca pensé que me resultaría útil de esta manera. La escupía después de que la enfermera saliera. Mantuve mi mente activa con los únicos instrumentos disponibles, la memoria y la lógica. Repasé casos clínicos complejos que había resuelto a lo largo de los años. Repasé los criterios de diagnóstico diferencial de las principales demencias. Repasé la jurisprudencia que recordaba sobre tutelas y la legislación de protección a mayores, que había leído una vez en un contexto completamente diferente y que ahora era el mapa con el que tenía que navegar. Gabriel y Victoria, mientras tanto, operaban con la confianza de quien tiene el resultado asegurado. El licenciado Perales me lo contó después, reconstruyendo los hechos a partir de los registros que había recopilado. Mis hijos habían llegado a mis clínicas el mismo día de mi internamiento con el documento de tutela provisional y habían tomado el control operativo. Despidieron a Carmenza y a otros 3 miembros del equipo directivo que llevaban más de 10 años conmigo. Iniciaron negociaciones para vender el edificio de la sede principal a un grupo inversor que ofrecía significativamente menos de su valor de mercado, pero que podía cerrar en 15 días, lo cual sugería que necesitaban liquidez inmediata. Cada transacción quedó registrada. Cada comunicación por correo electrónico fue preservada. El licenciado Perales tiene a 2 personas en su equipo cuyo trabajo es exactamente ese: documentar. La sala de vistas del juzgado de familia número 4 tiene paredes color crema y fluorescentes que hacen que todo el mundo parezca ligeramente enfermo. La conozco porque he testificado allí en 2 ocasiones como perita médica en casos de tutela de terceros. Nunca pensé que entraría como parte. La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana. Gabriel y Victoria llegaron a las 9:45 con sus abogados y con el doctor Ramírez Vidal, que llevaba una carpeta gruesa que contenía, según supe después, el historial clínico fabricado y los resultados de pruebas neurológicas que nunca me habían realizado,
pero que aparecían con mis datos en los formularios. Me prepararon durante ese período para aparecer, sedada, confundida, incapaz de sostener una conversación coherente, evidencia viviente de su argumento. Lo que no esperaban era que yo no estuviera en esa silla. La puerta de la sala se abrió a las 10:04. Entré con el licenciado Perales a mi derecha y con la doctora Amparo Castellanos, catedrática de Neurología de la Universidad y presidenta del panel de evaluación forense independiente, a mi izquierda. Detrás de nosotros, 4 neurólogos con sus credenciales académicas visibles en los distintivos. Llevaba el traje blanco que uso cuando quiero que la ropa diga algo antes de que yo abra la boca. La cara de Gabriel cuando me vio entrar fue la de alguien cuyo sistema de creencias acaba de recibir una información que no puede procesar en tiempo real. Victoria se puso de pie sin saber por qué. El doctor Ramírez Vidal abrió la boca y la cerró sin emitir sonido. La jueza Lorena Ibáñez, que tiene fama de no tolerar pérdidas de tiempo en su sala, me miró con la expresión neutra de quien suspende el juicio hasta tener más información. Señoría. Me acerqué al podio. Mi nombre es Elena Fuentes Aldana, número de colegiado 4782, médica especialista en medicina interna con subespecialidad en neurología clínica. Estoy aquí para impugnar el procedimiento de tutela iniciado en mi contra. La señora Fuentes fue internada por incapacidad cognitiva certificada por El certificado es falso. El licenciado Perales colocó el expediente sobre la mesa de la jueza. Le presentamos el informe del panel de neurología forense, realizado en instalaciones del centro donde la señora Fuentes estuvo internada, con acceso coordinado sin conocimiento de la administración hace 4 días. El panel incluyó batería completa de evaluación cognitiva, resonancia magnética, electroencefalograma y pruebas neuropsicológicas estandarizadas. Los resultados están aquí. La doctora Castellanos habló. Los resultados son consistentes con una función cognitiva normal para la edad. No se encontró evidencia de deterioro neurocognitivo mayor ni menor. La señora Fuentes completó la batería con puntuaciones dentro del rango superior para su grupo demográfico. La jueza leyó el primer párrafo del informe. Luego levantó la vista hacia el doctor Ramírez Vidal. Doctor, ¿puede explicar la discrepancia entre su evaluación y la de este panel? El doctor Ramírez Vidal miró a Gabriel. Gabriel no le devolvió la mirada. El licenciado Perales puso sobre la mesa el segundo expediente. Este es el registro de una transferencia bancaria de 48.000 euros realizada desde la cuenta personal de Gabriel Fuentes Torres a una cuenta en el nombre del doctor Marco Ramírez Vidal, efectuada 12 días antes del internamiento de mi cliente. Aquí está el comprobante. Y aquí está la grabación de la conversación en que el doctor Ramírez acuerda los términos. No voy a reproducir lo que se dijo en esa sala en los 20 minutos siguientes, porque hay límites en lo que uno necesita revivir. Lo que sí voy a decir es que la jueza Ibáñez tiene una voz que no sube de volumen cuando dice cosas importantes. Todo lo contrario, baja. Y cuando baja así, la sala entera se calla sola. La orden de cese de tutela provisional fue firmada antes del mediodía. La orden de detención de Gabriel Fuentes Torres, Victoria Fuentes Torres y Marco Ramírez Vidal fue firmada 10 minutos después. Vi a mis hijos cuando los guardias del tribunal se acercaron a ellos. Vi la cara de Gabriel, que finalmente mostró algo que no había mostrado en todo el proceso, la realidad de lo que había hecho, llegando con el retraso con que llegan las realidades cuando uno ha estado demasiado ocupado evitándolas. Vi a Victoria buscar mi cara, y cuando la encontró, vi que quería decir algo que no salió porque no había palabras para eso, o porque las palabras que había ya no servían para nada. No les di nada.
Salí del edificio del juzgado a las 12:43 de ese jueves. El sol de noviembre en esta ciudad es lateral y tiene una cualidad particular que hace que las sombras sean largas incluso al mediodía. El licenciado Perales caminaba a mi lado. No decía nada, porque no había nada que decir que no hubiera sido ya documentado, argumentado, resuelto. ¿A dónde vamos?, me preguntó después de un momento. A la clínica. Le respondí. Hay trabajo. Esa noche, antes de acostarme en mi propia cama, en mi propia habitación, con mi propio reloj en la muñeca y los aretes de mi madre en la mesilla, escribí una nota para Esperanza. No una nota de agradecimiento, que puede leerse como condescendencia entre profesionales. Una nota con una propuesta formal de empleo, términos, sueldo, horario. Con un número de teléfono directo al final. Al día siguiente, Carmenza volvió a su escritorio. Al día siguiente de ese, abrí los expedientes de los últimos 40 años y empecé a pensar en qué hacer con lo que había construido cuando yo ya no estuviera. No porque tuviera prisa, sino porque hay cosas que no conviene dejar sin decidir. Lo que decidí, en las semanas que siguieron, fue crear la Fundación Fuentes para la Protección Legal de Adultos Mayores, destinada a financiar representación legal gratuita para personas en situación de abuso patrimonial o internamiento fraudulento. La financiaría con el 20% de los beneficios anuales de mis clínicas. La doctora Palomino, mi profesora de semiología, siempre decía que el mejor médico no es el que cura más, sino el que deja el sistema un poco mejor de como lo encontró. Tenía razón. Como en casi todo, hay un sonido que solo escuchan los médicos, el de una puerta que se cierra desde afuera con llave cuando tú estás adentro. No es el sonido del metal. Es lo que viene después. El silencio que sigue a ese clic y que te dice, sin palabras, sin explicación posible, que el mundo que conocías acaba de reorganizarse en tu contra. Yo llevaba 42 años al otro lado de esas puertas. Esa tarde de martes, estaba en mi sala, revisando los resultados de laboratorio que mi asistente Carmenza había dejado sobre el escritorio antes de irse, cuando escuché el timbre. Pensé que era el mensajero de la farmacia distribuidora, que siempre llega tarde los martes. Fui a abrir. Gabriel entró primero. Detrás de él, Victoria. Detrás de los dos, un hombre con bata blanca que yo no reconocí y dos personas de uniforme oscuro, que tampoco eran policías regulares, sino del tipo que contratan las clínicas privadas cuando necesitan hacer algo que prefieren que no parezca lo que es. Mamá. La voz de Gabriel era la de alguien que ha ensayado la escena. Calma artificial. La clase de calma que los estudiantes de medicina aprenden en las simulaciones de comunicación de malas noticias. Yo la había enseñado durante años. La reconozco desde lejos. Necesitamos que vengas con nosotros. ¿A dónde? A un lugar donde puedas estar bien atendida. El hombre de bata blanca dio un paso adelante. Tenía 50 y tantos años, cabello gris recortado, una identificación en el bolsillo superior que decía Dr. Ramírez Vidal, psiquiatra. No lo conocía. No estaba en ninguno de los registros médicos que yo tenía en la cabeza, que son muchos porque llevo 4 décadas en esta ciudad y conozco a casi todo el sector. Señora Fuentes. Me habló con esa cadencia deliberada que los psiquiatras usan con los pacientes que consideran agitados. Hemos revisado los informes que su familia nos proporcionó. Creemos que necesita evaluación y descanso. Soy la doctora Elena Fuentes Aldana. Tengo 70 años, 38 de ejercicio médico activo, y en este momento estoy perfectamente orientada en tiempo, espacio y persona. Hablé despacio, mirándolo a los ojos, con la misma claridad con que habría hablado en una junta médica. ¿Cuál es su número de colegiado?
No respondió. Gabriel se acercó. En su mano había un papel. Lo reconocí antes de leerlo. Formato de resolución judicial de guardia, sello de juzgado, firma de juez de turno. Orden de internamiento provisional por razones de salud pública y protección del individuo. Esto es falso. Mi voz salió exacta. Esto es un documento falsificado, y ustedes lo saben. Mamá. Victoria habló por primera vez. Llevaba un vestido azul marino que reconocí porque era mío, uno que yo le presté hace 3 meses para una cena y que nunca me devolvió. Nadie te va a hacer daño. Es solo para que te evalúen bien. Victoria. Mira lo que estás haciendo. No me miró. Uno de los hombres de uniforme se acercó por mi lado derecho. Lo vi venir. Soy médica, no atleta, y tengo 70 años. No pude evitar que me tomaran los brazos. Grité. Lo digo sin vergüenza porque fue la respuesta correcta. Grité con toda la claridad de la que soy capaz, articulando cada palabra, diciendo mi nombre, diciendo mi número de colegiado, diciendo que aquello era una detención ilegal, porque si alguien me escuchaba desde afuera, necesitaba escuchar palabras concretas, no histeria. El doctor Ramírez Vidal sacó una jeringa. Gabriel apartó la vista. Victoria miraba su teléfono. El pinchazo fue en el brazo derecho, rápido y profesional, lo cual me indicó que el hombre que lo aplicaba sabía lo que hacía aunque estuviera haciendo algo que no debería. Identifiqué el sedante por la velocidad de su efecto. Benzodiazepina de acción intermedia, probablemente lorazepam, dosis moderada, pensada para calmar sin incapacitar del todo, porque necesitaban que yo caminara hasta el vehículo. Lo último que vi antes de que el efecto nublara mi visión fue la cara de Gabriel. No era triunfo. Era alivio. Y eso fue, en cierto modo, más doloroso que el triunfo. La habitación del centro donde me llevaron era blanca, sin ventanas con vista al exterior, con una cama de hospital ajustada al mínimo necesario para el descanso básico y una silla de plástico en el rincón. El baño no tenía espejo. No había teléfono. No había nada sobre las paredes, excepto una pantalla pequeña que mostraba noticias sin sonido. Me quitaron el bolso, el teléfono, las llaves, el reloj, los aretes de mi madre. Firmé en un papel que no pude leer bien, porque el sedante todavía no se había disipado del todo. Eso también lo hicieron con cálculo. Esperar a que estuviera en ese estado intermedio entre la lucidez y la neblina, para que cualquier resistencia pareciera confusión y cualquier firma pareciera voluntaria. La puerta se cerró. Y hubo ese sonido. Ese clic de cerradura, desde afuera, que yo había escuchado cientos de veces en mis años de guardia nocturna en psiquiatría, cuando era residente, y cerraba las habitaciones de los pacientes con la certeza tranquila de que era por su propio bien. Ahora lo escuché desde el otro lado. El sedante se disipó en unas 6 horas. Lo sé porque conozco la farmacología mejor que la mayoría de las personas que me la habían administrado. Mientras el efecto cedía, hice lo que he hecho en todos los momentos difíciles de mi vida. Pensé. No en lo que había pasado. En lo que tenía que hacer. Primero evalué el estado de mis funciones cognitivas con los instrumentos que tengo disponibles cuando no hay instrumentos. Recité el alfabeto al revés. Recité los huesos del carpo en orden proximal a distal. Recité los criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno neurocognitivo mayor, que es lo que supuestamente tenía según los documentos que Gabriel había fabricado, y los recité sin error, los 22 criterios, en el orden exacto en que aparecen en el manual. Estaba bien. Luego pensé en Gabriel y Victoria. Gabriel tiene 44 años, y desde los 32 no ha terminado ningún proyecto de manera autónoma. Lo sé porque lo he visto,
y lo he ayudado, y lo he financiado, y en cada ocasión la conclusión ha sido la misma. Gabriel necesita que alguien resuelva el problema final. Victoria tiene 41 y tiene más capacidad que su hermano, pero la aplica a objetivos que cambian con demasiada frecuencia para sostenerse. Los dos tienen deudas. Lo sé porque soy su madre, y las madres saben estas cosas, aunque los hijos crean que no. Lo que estaban haciendo no era nuevo en sus términos generales. La tutela fraudulenta de personas mayores es una práctica documentada en la literatura médica y legal de todos los países desarrollados. Lo que era específico de este caso era que habían cometido un error de cálculo fundamental. Eligieron a la persona equivocada. Elegir a un médico especialista como víctima de un internamiento psiquiátrico fraudulento requiere que ese médico no sepa reconocer lo que le están administrando, no sepa evaluar su propio estado cognitivo y no sepa cómo funciona el sistema desde adentro. Yo llevo 42 años siendo ese sistema. La enfermera que hacía el turno de madrugada se llamaba Esperanza. Lo leí en su identificación la primera vez que entró a revisar mis constantes. Tenía unos 35 años, cara de cansancio crónico que reconozco porque es el cansancio específico del personal de salud que trabaja más horas de las que debería por menos dinero del que merece. La observé durant tres noches. Observar a las personas es algo que hago desde que era estudiante de medicina. Mi profesora de semiología clínica, la doctora Palomino, que tenía 80 años y los había vivido todos mirando a las personas antes de abrirles la boca, decía que el diagnóstico empieza en la puerta, cuando el paciente entra caminando y todavía no ha dicho una sola palabra. Yo le enseñé lo mismo a mis residentes durante años. Esperanza revisaba su teléfono personal durante las rondas, lo cual es una infracción menor del reglamento que indica que hay algo que le preocupa más que las consecuencias laborales de esa infracción. En 3 ocasiones vi su cara contraerse con una expresión que reconocí: facturas. Deudas. La expresión de quien hace los cálculos y los números no cierran. La cuarta noche, cuando entró a registrar mis constantes, hablé. Esperanza. Hablé en voz baja y completamente calma. Sé que esto parece fuera de lugar, pero necesito pedirle algo. Ella se puso rígida, que es la reacción normal. Soy la doctora Elena Fuentes, propietaria de la Clínica Fuentes en el centro y de otras 4 instalaciones en la región. Estoy aquí de manera ilegal. Los documentos de internamiento son falsos y hay un juicio pendiente para decidir mi tutela. Si ese juicio se decide sin que yo pueda presentar mi defensa, voy a perder todo lo que construí en 40 años. Señora, yo no puedo. No le estoy pidiendo que haga nada ilegal. Le estoy pidiendo que me preste su teléfono durante 10 minutos para hacer una llamada a mi abogado. Una llamada. No más. Hice una pausa. Y si eso ocurre, cuando salga de aquí, que voy a salir, me aseguraré de que Esperanza Rodríguez, enfermera del turno de madrugada, tenga una propuesta de trabajo en una de mis clínicas con el sueldo que su preparación merece y no el que le pagan aquí. Silencio. ¿Cómo sabe mi apellido? Vi su firma en el registro de constantes del primer día. Y sé su apellido porque lo recordé, que es algo que la gente con demencia severa no puede hacer. Esperanza me miró durante un tiempo que no puedo calcular con exactitud, porque no tenía reloj. Luego sacó el teléfono del bolsillo. Me lo dio en silencio. Llamé al licenciado Perales. Atendió al segundo tono porque así es él. Disponible cuando importa y sin preguntas cuando la situación las responde sola. Soy Elena. Escúchame con atención porque tengo poco tiempo. Le di el nombre del centro. Le di el nombre del doctor Ramírez Vidal. Le di el número de referencia del expediente judicial que había podido leer parcialmente en los documentos del primer día.
Le dije que necesitaba un panel de neurología forense independiente, que necesitaba que el juicio se pospusiera si era posible o que se garantizara mi presencia si no lo era, y que necesitaba que todo esto ocurriera con la discreción suficiente para que Gabriel y Victoria no recibieran aviso. ¿Estás bien?, me preguntó. Completamente. Procede. Devolví el teléfono a Esperanza. Ella lo guardó sin decir nada y completó el registro de constantes con la misma profesionalidad de siempre. Durante los días siguientes, mientras el licenciado Perales trabajaba en silencio desde afuera, yo cooperé con el régimen del centro de manera impecable. Tomé la medicación que me daban, que era otra benzodiazepina de dosis baja esta vez, y la guardé bajo la lengua con la técnica que aprendí leyendo sobre pacientes psiquiátricos que hacen lo mismo para acumular pastillas, técnica que nunca pensé que me resultaría útil de esta manera. La escupía después de que la enfermera saliera. Mantuve mi mente activa con los únicos instrumentos disponibles, la memoria y la lógica. Repasé casos clínicos complejos que había resuelto a lo largo de los años. Repasé los criterios de diagnóstico diferencial de las principales demencias. Repasé la jurisprudencia que recordaba sobre tutelas y la legislación de protección a mayores, que había leído una vez en un contexto completamente diferente y que ahora era el mapa con el que tenía que navegar. Gabriel y Victoria, mientras tanto, operaban con la confianza de quien tiene el resultado asegurado. El licenciado Perales me lo contó después, reconstruyendo los hechos a partir de los registros que había recopilado. Mis hijos habían llegado a mis clínicas el mismo día de mi internamiento con el documento de tutela provisional y habían tomado el control operativo. Despidieron a Carmenza y a otros 3 miembros del equipo directivo que llevaban más de 10 años conmigo. Iniciaron negociaciones para vender el edificio de la sede principal a un grupo inversor que ofrecía significativamente menos de su valor de mercado, pero que podía cerrar en 15 días, lo cual sugería que necesitaban liquidez inmediata. Cada transacción quedó registrada. Cada comunicación por correo electrónico fue preservada. El licenciado Perales tiene a 2 personas en su equipo cuyo trabajo es exactamente ese: documentar. La sala de vistas del juzgado de familia número 4 tiene paredes color crema y fluorescentes que hacen que todo el mundo parezca ligeramente enfermo. La conozco porque he testificado allí en 2 ocasiones como perita médica en casos de tutela de terceros. Nunca pensé que entraría como parte. La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana. Gabriel y Victoria llegaron a las 9:45 con sus abogados y con el doctor Ramírez Vidal, que llevaba una carpeta gruesa que contenía, según supe después, el historial clínico fabricado y los resultados de pruebas neurológicas que nunca me habían realizado, pero que aparecían con mis datos en los formularios. Me prepararon durante ese período para aparecer, sedada, confundida, incapaz de sostener una conversación coherente, evidencia viviente de su argumento. Lo que no esperaban era que yo no estuviera en esa silla. La puerta de la sala se abrió a las 10:04. Entré con el licenciado Perales a mi derecha y con la doctora Amparo Castellanos, catedrática de Neurología de la Universidad y presidenta del panel de evaluación forense independiente, a mi izquierda. Detrás de nosotros, 4 neurólogos con sus credenciales académicas visibles en los distintivos. Llevaba el traje blanco que uso cuando quiero que la ropa diga algo antes de que yo abra la boca. La cara de Gabriel cuando me vio entrar fue la de alguien cuyo sistema de creencias acaba de recibir una información que no puede procesar en tiempo real. Victoria se puso de pie sin saber por qué. El doctor Ramírez Vidal abrió la boca y la cerró sin emitir sonido. La jueza Lorena Ibáñez, que tiene fama de no tolerar pérdidas de tiempo en su sala, me miró con la expresión neutra de quien suspende el juicio hasta tener más información. Señoría. Me acerqué al podio.
Mi nombre es Elena Fuentes Aldana, número de colegiado 4782, médica especialista en medicina interna con subespecialidad en neurología clínica. Estoy aquí para impugnar el procedimiento de tutela iniciado en mi contra. La señora Fuentes fue internada por incapacidad cognitiva certificada por El certificado es falso. El licenciado Perales colocó el expediente sobre la mesa de la jueza. Le presentamos el informe del panel de neurología forense, realizado en instalaciones del centro donde la señora Fuentes estuvo internada, con acceso coordinado sin conocimiento de la administración hace 4 días. El panel incluyó batería completa de evaluación cognitiva, resonancia magnética, electroencefalograma y pruebas neuropsicológicas estandarizadas. Los resultados están aquí. La doctora Castellanos habló. Los resultados son consistentes con una función cognitiva normal para la edad. No se encontró evidencia de deterioro neurocognitivo mayor ni menor. La señora Fuentes completó la batería con puntuaciones dentro del rango superior para su grupo demográfico. La jueza leyó el primer párrafo del informe. Luego levantó la vista hacia el doctor Ramírez Vidal. Doctor, ¿puede explicar la discrepancia entre su evaluación y la de este panel? El doctor Ramírez Vidal miró a Gabriel. Gabriel no le devolvió la mirada. El licenciado Perales puso sobre la mesa el segundo expediente. Este es el registro de una transferencia bancaria de 48.000 euros realizada desde la cuenta personal de Gabriel Fuentes Torres a una cuenta en el nombre del doctor Marco Ramírez Vidal, efectuada 12 días antes del internamiento de mi cliente. Aquí está el comprobante. Y aquí está la grabación de la conversación en que el doctor Ramírez acuerda los términos. No voy a reproducir lo que se dijo en esa sala en los 20 minutos siguientes, porque hay límites en lo que uno necesita revivir. Lo que sí voy a decir es que la jueza Ibáñez tiene una voz que no sube de volumen cuando dice cosas importantes. Todo lo contrario, baja. Y cuando baja así, la sala entera se calla sola. La orden de cese de tutela provisional fue firmada antes del mediodía. La orden de detención de Gabriel Fuentes Torres, Victoria Fuentes Torres y Marco Ramírez Vidal fue firmada 10 minutos después. Vi a mis hijos cuando los guardias del tribunal se acercaron a ellos. Vi la cara de Gabriel, que finalmente mostró algo que no había mostrado en todo el proceso, la realidad de lo que había hecho, llegando con el retraso con que llegan las realidades cuando uno ha estado demasiado ocupado evitándolas. Vi a Victoria buscar mi cara, y cuando la encontró, vi que quería decir algo que no salió porque no había palabras para eso, o porque las palabras que había ya no servían para nada. No les di nada. Salí del edificio del juzgado a las 12:43 de ese jueves. El sol de noviembre en esta ciudad es lateral, y tiene una cualidad particular que hace que las sombras sean largas incluso al mediodía. El licenciado Perales caminaba a mi lado. No decía nada, porque no había nada que decir que no hubiera sido ya documentado, argumentado, resuelto. ¿A dónde vamos?, me preguntó después de un momento. A la clínica. Le respondí. Hay trabajo. Esa noche, antes de acostarme en mi propia cama, en mi propia habitación, con mi propio reloj en la muñeca y los aretes de mi madre en la mesilla, escribí una nota para Esperanza. No una nota de agradecimiento, que puede leerse como condescendencia entre profesionales. Una nota con una propuesta formal de empleo, términos, sueldo, horario. Con un número de teléfono directo al final. Al día siguiente, Carmenza volvió a su escritorio. Al día siguiente de ese, abrí los expedientes de los últimos 40 años y empecé a pensar en qué hacer con lo que había construido cuando yo ya no estuviera. No porque tuviera prisa, sino porque hay cosas que no conviene dejar sin decidir. Lo que decidí
en las semanas que siguieron, fue crear la Fundación Fuentes para la Protección Legal de Adultos Mayores, destinada a financiar representación legal gratuita para personas en situación de abuso patrimonial o internamiento fraudulento. La financiaría con el 20% de los beneficios anuales de mis clínicas. La doctora Palomino, mi profesora de semiología, siempre decía que el mejor médico no es el que cura más, sino el que deja el sistema un poco mejor de como lo encontró. Tenía razón. Como en casi todo, hay un sonido que solo escuchan los médicos, el de una puerta que se cierra desde afuera con llave cuando tú estás adentro. No es el sonido del metal. Es lo que viene después. El silencio que sigue a ese clic y que te dice, sin palabras, sin explicación posible, que el mundo que conocías acaba de reorganizarse en tu contra. Yo llevaba 42 años al otro lado de esas puertas. Esa tarde de martes estaba en mi sala, revisando los resultados de laboratorio que mi asistente Carmenza había dejado sobre el escritorio antes de irse, cuando escuché el timbre. Pensé que era el mensajero de la farmacia distribuidora, que siempre llega tarde los martes. Fui a abrir. Gabriel entró primero. Detrás de él, Victoria. Detrás de los dos, un hombre con bata blanca que yo no reconocí y dos personas de uniforme oscuro, que tampoco eran policías regulares, sino del tipo que contratan las clínicas privadas cuando necesitan hacer algo que prefieren que no parezca lo que es. Mamá. La voz de Gabriel era la de alguien que ha ensayado la escena. Calma artificial. La clase de calma que los estudiantes de medicina aprenden en las simulaciones de comunicación de malas noticias. Yo la había enseñado durante años. La reconozco desde lejos. Necesitamos que vengas con nosotros. ¿A dónde? A un lugar donde puedas estar bien atendida. El hombre de bata blanca dio un paso adelante. Tenía 50 y tantos años, cabello gris recortado, una identificación en el bolsillo superior que decía Dr. Ramírez Vidal, psiquiatra. No lo conocía. No estaba en ninguno de los registros médicos que yo tenía en la cabeza, que son muchos porque llevo 4 décadas en esta ciudad y conozco a casi todo el sector. Señora Fuentes. Me habló con esa cadencia deliberada que los psiquiatras usan con los pacientes que consideran agitados. Hemos revisado los informes que su familia nos proporcionó. Creemos que necesita evaluación y descanso. Soy la doctora Elena Fuentes Aldana. Tengo 70 años, 38 de ejercicio médico activo, y en este momento estoy perfectamente orientada en tiempo, espacio y persona. Hablé despacio, mirándolo a los ojos, con la misma claridad con que habría hablado en una junta médica. ¿Cuál es su número de colegiado? No respondió. Gabriel se acercó. En su mano había un papel. Lo reconocí antes de leerlo. Formato de resolución judicial de guardia, sello de juzgado, firma de juez de turno. Orden de internamiento provisional por razones de salud pública y protección del individuo. Esto es falso. Mi voz salió exacta. Esto es un documento falsificado, y ustedes lo saben. Mamá. Victoria habló por primera vez. Llevaba un vestido azul marino que reconocí porque era mío, uno que yo le presté hace 3 meses para una cena y que nunca me devolvió. Nadie te va a hacer daño. Es solo para que te evalúen bien. Victoria. Mira lo que estás haciendo. No me miró. Uno de los hombres de uniforme se acercó por mi lado derecho. Lo vi venir. Soy médica, no atleta, y tengo 70 años. No pude evitar que me tomaran los brazos. Grité. Lo digo sin vergüenza porque fue la respuesta correcta. Grité con toda la claridad de la que soy capaz, articulando cada palabra, diciendo mi nombre, diciendo mi número de colegiado,
diciendo que aquello era una detención ilegal, porque si alguien me escuchaba desde afuera, necesitaba escuchar palabras concretas, no histeria. El doctor Ramírez Vidal sacó una jeringa. Gabriel apartó la vista. Victoria miraba su teléfono. El pinchazo fue en el brazo derecho, rápido y profesional, lo cual me indicó que el hombre que lo aplicaba sabía lo que hacía aunque estuviera haciendo algo que no debería. Identifiqué el sedante por la velocidad de su efecto. Benzodiazepina de acción intermedia, probablemente lorazepam, dosis moderada, pensada para calmar, sin incapacitar del todo, porque necesitaban que yo caminara hasta el vehículo. Lo último que vi antes de que el efecto nublara mi visión fue la cara de Gabriel. No era triunfo. Era alivio. Y eso fue, en cierto modo, más doloroso que el triunfo. La habitación del centro donde me llevaron era blanca, sin ventanas con vista al exterior, con una cama de hospital ajustada al mínimo necesario para el descanso básico y una silla de plástico en el rincón. El baño no tenía espejo. No había teléfono. No había nada sobre las paredes, excepto una pantalla pequeña que mostraba noticias sin sonido. Me quitaron el bolso, el teléfono, las llaves, el reloj, los aretes de mi madre. Firmé en un papel que no pude leer bien, porque el sedante todavía no se había disipado del todo. Eso también lo hicieron con cálculo. Esperar a que estuviera en ese estado intermedio entre la lucidez y la neblina, para que cualquier resistencia pareciera confusión y cualquier firma pareciera voluntaria. La puerta se cerró. Y hubo ese sonido. Ese clic de cerradura, desde afuera, que yo había escuchado cientos de veces en mis años de guardia nocturna en psiquiatría, cuando era residente, y cerraba las habitaciones de los pacientes con la certeza tranquila de que era por su propio bien. Ahora lo escuché desde el otro lado. El sedante se disipó en unas 6 horas. Lo sé porque conozco la farmacología mejor que la mayoría de las personas que me la habían administrado. Mientras el efecto cedía, hice lo que he hecho en todos los momentos difíciles de mi vida. Pensé. No en lo que había pasado. En lo que tenía que hacer. Primero evalué el estado de mis funciones cognitivas con los instrumentos que tengo disponibles cuando no hay instrumentos. Recité el alfabeto al revés. Recité los huesos del carpo en orden proximal a distal. Recité los criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno neurocognitivo mayor, que es lo que supuestamente tenía según los documentos que Gabriel había fabricado, y los recité sin error, los 22 criterios, en el orden exacto en que aparecen en el manual. Estaba bien. Luego pensé en Gabriel y Victoria. Gabriel tiene 44 años, y desde los 32 no ha terminado ningún proyecto de manera autónoma. Lo sé porque lo he visto, y lo he ayudado, y lo he financiado, y en cada ocasión la conclusión ha sido la misma. Gabriel necesita que alguien resuelva el problema final. Victoria tiene 41 y tiene más capacidad que su hermano, pero la aplica a objetivos que cambian con demasiada frecuencia para sostenerse. Los dos tienen deudas. Lo sé porque soy su madre, y las madres saben estas cosas, aunque los hijos crean que no. Lo que estaban haciendo no era nuevo en sus términos generales. La tutela fraudulenta de personas mayores es una práctica documentada en la literatura médica y legal de todos los países desarrollados. Lo que era específico de este caso era que habían cometido un error de cálculo fundamental. Eligieron a la persona equivocada. Elegir a un médico especialista como víctima de un internamiento psiquiátrico fraudulento requiere que ese médico no sepa reconocer lo que le están administrando, no sepa evaluar su propio estado cognitivo y no sepa cómo funciona el sistema desde adentro. Yo llevo 42 años siendo ese sistema. La enfermera que hacía el turno de madrugada se llamaba Esperanza. Lo leí en su identificación la primera vez que entró a revisar mis constantes. Tenía unos 35 años,
cara de cansancio crónico que reconozco porque es el cansancio específico del personal de salud que trabaja más horas de las que debería por menos dinero del que merece. La observé durant 3 noches. Observar a las personas es algo que hago desde que era estudiante de medicina. Mi profesora de semiología clínica, la doctora Palomino, que tenía 80 años y los había vivido todos mirando a las personas antes de abrirles la boca, decía que el diagnóstico empieza en la puerta, cuando el paciente entra caminando y todavía no ha dicho una sola palabra. Yo le enseñé lo mismo a mis residentes durante años. Esperanza revisaba su teléfono personal durante las rondas, lo cual es una infracción menor del reglamento que indica que hay algo que le preocupa más que las consecuencias laborales de esa infracción. En 3 ocasiones vi su cara contraerse con una expresión que reconocí: facturas. Deudas. La expresión de quien hace los cálculos y los números no cierran. La 4ª noche, cuando entró a registrar mis constantes, hablé. Esperanza. Hablé en voz baja y completamente calma. Sé que esto parece fuera de lugar, pero necesito pedirle algo. Ella se puso rígida, que es la reacción normal. Soy la doctora Elena Fuentes, propietaria de la Clínica Fuentes en el centro y de otras 4 instalaciones en la región. Estoy aquí de manera ilegal. Los documentos de internamiento son falsos y hay un juicio pendiente para decidir mi tutela. Si ese juicio se decide sin que yo pueda presentar mi defensa, voy a perder todo lo que construí en 40 años. Señora, yo no puedo. No le estoy pidiendo que haga nada ilegal. Le estoy pidiendo que me preste su teléfono durante 10 minutos para hacer una llamada a mi abogado. Una llamada. No más. Hice una pausa. Y si eso ocurre, cuando salga de aquí, que voy a salir, me aseguraré de que Esperanza Rodríguez, enfermera del turno de madrugada, tenga una propuesta de trabajo en una de mis clínicas con el sueldo que su preparación merece y no el que le pagan aquí. Silencio. ¿Cómo sabe mi apellido? Vi su firma en el registro de constantes del primer día. Y sé su apellido porque lo recordé, que es algo que la gente con demencia severa no puede hacer. Esperanza me miró durante un tiempo que no puedo calcular con exactitud, porque no tenía reloj. Luego sacó el teléfono del bolsillo. Me lo dio en silencio. Llamé al licenciado Perales. Atendió al segundo tono porque así es él. Disponible cuando importa y sin preguntas cuando la situación las responde sola. Soy Elena. Escúchame con atención porque tengo poco tiempo. Le di el nombre del centro. Le di el nombre del doctor Ramírez Vidal. Le di el número de referencia del expediente judicial que había podido leer parcialmente en los documentos del primer día. Le dije que necesitaba un panel de neurología forense independiente, que necesitaba que el juicio se pospusiera si era posible o que se garantizara mi presencia si no lo era, y que necesitaba que todo esto ocurriera con la discreción suficiente para que Gabriel y Victoria no recibieran aviso. ¿Estás bien?, me preguntó. Completamente. Procede. Devolví el teléfono a Esperanza. Ella lo guardó sin decir nada y completó el registro de constantes con la misma profesionalidad de siempre. Durante los días siguientes, mientras el licenciado Perales trabajaba en silencio desde afuera, yo cooperé con el régimen del centro de manera impecable. Tomé la medicación que me daban, que era otra benzodiazepina de dosis baja esta vez, y la guardé bajo la lengua con la técnica que aprendí leyendo sobre pacientes psiquiátricos que hacen lo mismo para acumular pastillas, técnica que nunca pensé que me resultaría útil de esta manera. La escupía después de que la enfermera saliera. Mantuve mi mente activa con los únicos instrumentos disponibles, la memoria y la lógica. Repasé casos clínicos complejos que había resuelto a lo largo de los años. Repasé los criterios de diagnóstico diferencial de las principales demencias.
Repasé la jurisprudencia que recordaba sobre tutelas y la legislación de protección a mayores, que había leído una vez en un contexto completamente diferente y que ahora era el mapa con el que tenía que navegar. Gabriel y Victoria, mientras tanto, operaban con la confianza de quien tiene el resultado asegurado. El licenciado Perales me lo contó después, reconstruyendo los hechos a partir de los registros que había recopilado. Mis hijos habían llegado a mis clínicas el mismo día de mi internamiento con el documento de tutela provisional y habían tomado el control operativo. Despidieron a Carmenza y a otros 3 miembros del equipo directivo que llevaban más de 10 años conmigo. Iniciaron negociaciones para vender el edificio de la sede principal a un grupo inversor que ofrecía significativamente menos de su valor de mercado, pero que podía cerrar en 15 días, lo cual sugería que necesitaban liquidez inmediata. Cada transacción quedó registrada. Cada comunicación por correo electrónico fue preservada. El licenciado Perales tiene a 2 personas en su equipo cuyo trabajo es exactamente ese: documentar. La sala de vistas del juzgado de familia número 4 tiene paredes color crema y fluorescentes que hacen que todo el mundo parezca ligeramente enfermo. La conozco porque he testificado allí en 2 ocasiones como perita médica en casos de tutela de terceros. Nunca pensé que entraría como parte. La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana. Gabriel y Victoria llegaron a las 9:45 con sus abogados y con el doctor Ramírez Vidal, que llevaba una carpeta gruesa que contenía, según supe después, el historial clínico fabricado y los resultados de pruebas neurológicas que nunca me habían realizado, pero que aparecían con mis datos en los formularios. Me prepararon durante ese período para aparecer, sedada, confundida, incapaz de sostener una conversación coherente, evidencia viviente de su argumento. Lo que no esperaban era que yo no estuviera en esa silla. La puerta de la sala se abrió a las 10:04. Entré con el licenciado Perales a mi derecha y con la doctora Amparo Castellanos, catedrática de Neurología de la Universidad y presidenta del panel de evaluación forense independiente, a mi izquierda. Detrás de nosotros, 4 neurólogos con sus credenciales académicas visibles en los distintivos. Llevaba el traje blanco que uso cuando quiero que la ropa diga algo antes de que yo abra la boca. La cara de Gabriel cuando me vio entrar fue la de alguien cuyo sistema de creencias acaba de recibir una información que no puede procesar en tiempo real. Victoria se puso de pie sin saber por qué. El doctor Ramírez Vidal abrió la boca y la cerró sin emitir sonido. La jueza Lorena Ibáñez, que tiene fama de no tolerar pérdidas de tiempo en su sala, me miró con la expresión neutra de quien suspende el juicio hasta tener más información. Señoría. Me acerqué al podio. Mi nombre es Elena Fuentes Aldana, número de colegiado 4782, médica especialista en medicina interna con subespecialidad en neurología clínica. Estoy aquí para impugnar el procedimiento de tutela iniciado en mi contra. La señora Fuentes fue internada por incapacidad cognitiva certificada por El certificado es falso. El licenciado Perales colocó el expediente sobre la mesa de la jueza. Le presentamos el informe del panel de neurología forense, realizado en instalaciones del centro donde la señora Fuentes estuvo internada, con acceso coordinado sin conocimiento de la administración hace 4 días. El panel incluyó batería completa de evaluación cognitiva, resonancia magnética, electroencefalograma y pruebas neuropsicológicas estandarizadas. Los resultados están aquí. La doctora Castellanos habló. Los resultados son consistentes con una función cognitiva normal para la edad. No se encontró evidencia de deterioro neurocognitivo mayor ni menor. La señora Fuentes completó la batería con puntuaciones dentro del rango superior para su grupo demográfico. La jueza leyó el primer párrafo del informe.
Luego levantó la vista hacia el doctor Ramírez Vidal. Doctor, ¿puede explicar la discrepancia entre su evaluación y la de este panel? El doctor Ramírez Vidal miró a Gabriel. Gabriel no le devolvió la mirada. El licenciado Perales puso sobre la mesa el segundo expediente. Este es el registro de una transferencia bancaria de 48.000 euros realizada desde la cuenta personal de Gabriel Fuentes Torres a una cuenta en el nombre del doctor Marco Ramírez Vidal, efectuada 12 días antes del internamiento de mi cliente. Aquí está el comprobante. Y aquí está la grabación de la conversación en que el doctor Ramírez acuerda los términos. No voy a reproducir lo que se dijo en esa sala en los 20 minutos siguientes, porque hay límites en lo que uno necesita revivir. Lo que sí voy a decir es que la jueza Ibáñez tiene una voz que no sube de volumen cuando dice cosas importantes. Todo lo contrario, baja. Y cuando baja así, la sala entera se calla sola. La orden de cese de tutela provisional fue firmada antes del mediodía. La orden de detención de Gabriel Fuentes Torres, Victoria Fuentes Torres y Marco Ramírez Vidal fue firmada 10 minutos después. Vi a mis hijos cuando los guardias del tribunal se acercaron a ellos. Vi la cara de Gabriel, que finalmente mostró algo que no había mostrado en todo el proceso, la realidad de lo que había hecho, llegando con el retraso con que llegan las realidades cuando uno ha estado demasiado ocupado evitándolas. Vi a Victoria buscar mi cara, y cuando la encontró, vi que quería decir algo que no salió porque no había palabras para eso, o porque las palabras que había ya no servían para nada. No les di nada. Salí del edificio del juzgado a las 12:43 de ese jueves. El sol de noviembre en esta ciudad es lateral, y tiene una cualidad particular que hace que las sombras sean largas incluso al mediodía. El licenciado Perales caminaba a mi lado. No decía nada, porque no había nada que decir que no hubiera sido ya documentado, argumentado, resuelto. ¿A dónde vamos?, me preguntó después de un momento. A la clínica. Le respondí. Hay trabajo. Esa noche, antes de acostarme en mi propia cama, en mi propia habitación, con mi propio reloj en la muñeca y los aretes de mi madre en la mesilla, escribí una nota para Esperanza. No una nota de agradecimiento, que puede leerse como condescendencia entre profesionales. Una nota con una propuesta formal de empleo, términos, sueldo, horario. Con un número de teléfono directo al final. Al día siguiente, Carmenza volvió a su escritorio. Al día siguiente de ese, abrí los expedientes de los últimos 40 años y empecé a pensar en qué hacer con lo que había construido cuando yo ya no estuviera. No porque tuviera prisa, sino porque hay cosas que no conviene dejar sin decidir. Lo que decidí, en las semanas que siguieron, fue crear la Fundación Fuentes para la Protección Legal de Adultos Mayores, destinada a financiar representación legal gratuita para personas en situación de abuso patrimonial o internamiento fraudulento. La financiaría con el 20% de los beneficios anuales de mis clínicas. La doctora Palomino, mi profesora de semiología, siempre decía que el mejor médico no es el que cura más, sino el que deja el sistema un poco mejor de como lo encontró. Tenía razón. Como en casi todo, hay un sonido que solo escuchan los médicos, el de una puerta que se cierra desde afuera con llave cuando tú estás adentro. No es el sonido del metal. Es lo que viene después. El silencio que sigue a ese clic y que te dice, sin palabras, sin explicación posible, que el mundo que conocías acaba de reorganizarse en tu contra. Yo llevaba 42 años al otro lado de esas puertas. Esa tarde de martes estaba en mi sala, revisando los resultados de laboratorio que mi asistente Carmenza había dejado sobre el escritorio antes de irse, cuando escuché el timbre. Pensé que era el mensajero de la farmacia distribuidora, que siempre llega tarde los martes. Fui a abrir.
Gabriel entró primero. Detrás de él, Victoria. Detrás de los dos, un hombre con bata blanca que yo no reconocí y dos personas de uniforme oscuro, que tampoco eran policías regulares, sino del tipo que contratan las clínicas privadas cuando necesitan hacer algo que prefieren que no parezca lo que es. Mamá. La voz de Gabriel era la de alguien que ha ensayado la escena. Calma artificial. La clase de calma que los estudiantes de medicina aprenden en las simulaciones de comunicación de malas noticias. Yo la había enseñado durante años. La reconozco desde lejos. Necesitamos que vengas con nosotros. ¿A dónde? A un lugar donde puedas estar bien atendida. El hombre de bata blanca dio un paso adelante. Tenía 50 y tantos años, cabello gris recortado, una identificación en el bolsillo superior que decía Dr. Ramírez Vidal, psiquiatra. No lo conocía. No estaba en ninguno de los registros médicos que yo tenía en la cabeza, que son muchos porque llevo 4 décadas en esta ciudad y conozco a casi todo el sector. Señora Fuentes. Me habló con esa cadencia deliberada que los psiquiatras usan con los pacientes que consideran agitados. Hemos revisado los informes que su familia nos proporcionó. Creemos que necesita evaluación y descanso. Soy la doctora Elena Fuentes Aldana. Tengo 70 años, 38 de ejercicio médico activo, y en este momento estoy perfectamente orientada en tiempo, espacio y persona. Hablé despacio, mirándolo a los ojos, con la misma claridad con que habría hablado en una junta médica. ¿Cuál es su número de colegiado? No respondió. Gabriel se acercó. En su mano había un papel. Lo reconocí antes de leerlo. Formato de resolución judicial de guardia, sello de juzgado, firma de juez de turno. Orden de internamiento provisional por razones de salud pública y protección del individuo. Esto es falso. Mi voz salió exacta. Esto es un documento falsificado, y ustedes lo saben. Mamá. Victoria habló por primera vez. Llevaba un vestido azul marino que reconocí porque era mío, uno que yo le presté hace 3 meses para una cena y que nunca me devolvió. Nadie te va a hacer daño. Es solo para que te evalúen bien. Victoria. Mira lo que estás haciendo. No me miró. Uno de los hombres de uniforme se acercó por mi lado derecho. Lo vi venir. Soy médica, no atleta, y tengo 70 años. No pude evitar que me tomaran los brazos. Grité. Lo digo sin vergüenza porque fue la respuesta correcta. Grité con toda la claridad de la que soy capaz, articulando cada palabra, diciendo mi nombre, diciendo mi número de colegiado, diciendo que aquello era una detención ilegal, porque si alguien me escuchaba desde afuera, necesitaba escuchar palabras concretas, no histeria. El doctor Ramírez Vidal sacó una jeringa. Gabriel apartó la vista. Victoria miraba su teléfono. El pinchazo fue en el brazo derecho, rápido y profesional, lo cual me indicó que el hombre que lo aplicaba sabía lo que hacía aunque estuviera haciendo algo que no debería. Identifiqué el sedante por la velocidad de su efecto. Benzodiazepina de acción intermedia, probablemente lorazepam, dosis moderada, pensada para calmar sin incapacitar del todo, porque necesitaban que yo caminara hasta el vehículo. Lo último que vi antes de que el efecto nublara mi visión fue la cara de Gabriel. No era triunfo. Era alivio. Y eso fue, en cierto modo, más doloroso que el triunfo. La habitación del centro donde me llevaron era blanca, sin ventanas con vista al exterior, con una cama de hospital ajustada al mínimo necesario para el descanso básico y una silla de plástico en el rincón. El baño no tenía espejo. No había teléfono. No había nada sobre las paredes, excepto una pantalla pequeña
que mostraba noticias sin sonido. Me quitaron el bolso, el teléfono, las llaves, el reloj, los aretes de mi madre. Firmé en un papel que no pude leer bien, porque el sedante todavía no se había disipado del todo. Eso también lo hicieron con cálculo. Esperar a que estuviera en ese estado intermedio entre la lucidez y la neblina, para que cualquier resistencia pareciera confusión y cualquier firma pareciera voluntaria. La puerta se cerró. Y hubo ese sonido. Ese clic de cerradura, desde afuera, que yo había escuchado cientos de veces en mis años de guardia nocturna en psiquiatría, cuando era residente, y cerraba las habitaciones de los pacientes con la certeza tranquila de que era por su propio bien. Ahora lo escuché desde el otro lado. El sedante se disipó en unas 6 horas. Lo sé porque conozco la farmacología mejor que la mayoría de las personas que me la habían administrado. Mientras el efecto cedía, hice lo que he hecho en todos los momentos difíciles de mi vida. Pensé. No en lo que había pasado. En lo que tenía que hacer. Primero evalué el estado de mis funciones cognitivas con los instrumentos que tengo disponibles cuando no hay instrumentos. Recité el alfabeto al revés. Recité los huesos del carpo en orden proximal a distal. Recité los criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno neurocognitivo mayor, que es lo que supuestamente tenía según los documentos que Gabriel había fabricado, y los recité sin error, los 22 criterios, en el orden exacto en que aparecen en el manual. Estaba bien. Luego pensé en Gabriel y Victoria. Gabriel tiene 44 años, y desde los 32 no ha terminado ningún proyecto de manera autónoma. Lo sé porque lo he visto, y lo he ayudado, y lo he financiado, y en cada ocasión la conclusión ha sido la misma. Gabriel necesita que alguien resuelva el problema final. Victoria tiene 41 y tiene más capacidad que su hermano, pero la aplica a objetivos que cambian con demasiada frecuencia para sostenerse. Los dos tienen deudas. Lo sé porque soy su madre, y las madres saben estas cosas, aunque los hijos crean que no. Lo que estaban haciendo no era nuevo en sus términos generales. La tutela fraudulenta de personas mayores es una práctica documentada en la literatura médica y legal de todos los países desarrollados. Lo que era específico de este caso era que habían cometido un error de cálculo fundamental. Eligieron a la persona equivocada. Elegir a un médico especialista como víctima de un internamiento psiquiátrico fraudulento requiere que ese médico no sepa reconocer lo que le están administrando, no sepa evaluar su propio estado cognitivo y no sepa cómo funciona el sistema desde adentro. Yo llevo 42 años siendo ese sistema. La enfermera que hacía el turno de madrugada se llamaba Esperanza. Lo leí en su identificación la primera vez que entró a revisar mis constantes. Tenía unos 35 años, cara de cansancio crónico que reconozco porque es el cansancio específico del personal de salud que trabaja más horas de las que debería por menos dinero del que merece. La observé durant tres noches. Observar a las personas es algo que hago desde que era estudiante de medicina. Mi profesora de semiología clínica, la doctora Palomino, que tenía 80 años y los había vivido todos mirando a las personas antes de abrirles la boca, decía que el diagnóstico empieza en la puerta, cuando el paciente entra caminando y todavía no ha dicho una sola palabra. Yo le enseñé lo mismo a mis residentes durante años. Esperanza revisaba su teléfono personal durante las rondas, lo cual es una infracción menor del reglamento que indica que hay algo que le preocupa más que las consecuencias laborales de esa infracción. En 3 ocasiones vi su cara contraerse con una expresión que reconocí: facturas. Deudas. La expresión de quien hace los cálculos y los números no cierran. La 4ª noche, cuando entró a registrar mis constantes, hablé. Esperanza. Hablé en voz baja y completamente calma. Sé que esto parece fuera de lugar, pero necesito pedirle algo. Ella se puso rígida, que es la reacción normal.
Soy la doctora Elena Fuentes, propietaria de la Clínica Fuentes en el centro y de otras 4 instalaciones en la región. Estoy aquí de manera ilegal. Los documentos de internamiento son falsos y hay un juicio pendiente para decidir mi tutela. Si ese juicio se decide sin que yo pueda presentar mi defensa, voy a perder todo lo que construí en 40 años. Señora, yo no puedo. No le estoy pidiendo que haga nada ilegal. Le estoy pidiendo que me preste su teléfono durante 10 minutos para hacer una llamada a mi abogado. Una llamada. No más. Hice una pausa. Y si eso ocurre, cuando salga de aquí, que voy a salir, me aseguraré de que Esperanza Rodríguez, enfermera del turno de madrugada, tenga una propuesta de trabajo en una de mis clínicas con el sueldo que su preparación merece y no el que le pagan aquí. Silencio. ¿Cómo sabe mi apellido? Vi su firma en el registro de constantes del primer día. Y sé su apellido porque lo recordé, que es algo que la gente con demencia severa no puede hacer. Esperanza me miró durante un tiempo que no puedo calcular con exactitud, porque no tenía reloj. Luego sacó el teléfono del bolsillo. Me lo dio en silencio. Llamé al licenciado Perales. Atendió al segundo tono porque así es él. Disponible cuando importa y sin preguntas cuando la situación las responde sola. Soy Elena. Escúchame con atención porque tengo poco tiempo. Le di el nombre del centro. Le di el nombre del doctor Ramírez Vidal. Le di el número de referencia del expediente judicial que había podido leer parcialmente en los documentos del primer día. Le dije que necesitaba un panel de neurología forense independiente, que necesitaba que el juicio se pospusiera si era posible o que se garantizara mi presencia si no lo era, y que necesitaba que todo esto ocurriera con la discreción suficiente para que Gabriel y Victoria no recibieran aviso. ¿Estás bien?, me preguntó. Completamente. Procede. Devolví el teléfono a Esperanza. Ella lo guardó sin decir nada y completó el registro de constantes con la misma profesionalidad de siempre. Durante los días siguientes, mientras el licenciado Perales trabajaba en silencio desde afuera, yo cooperé con el régimen del centro de manera impecable. Tomé la medicación que me daban, que era otra benzodiazepina de dosis baja esta vez, y la guardé bajo la lengua con la técnica que aprendí leyendo sobre pacientes psiquiátricos que hacen lo mismo para acumular pastillas, técnica que nunca pensé que me resultaría útil de esta manera. La escupía después de que la enfermera saliera. Mantuve mi mente activa con los únicos instrumentos disponibles, la memoria y la lógica. Repasé casos clínicos complejos que había resuelto a lo largo de los años. Repasé los criterios de diagnóstico diferencial de las principales demencias. Repasé la jurisprudencia que recordaba sobre tutelas y la legislación de protección a mayores, que había leído una vez en un contexto completamente diferente y que ahora era el mapa con el que tenía que navegar. Gabriel y Victoria, mientras tanto, operaban con la confianza de quien tiene el resultado asegurado. El licenciado Perales me lo contó después, reconstruyendo los hechos a partir de los registros que había recopilado. Mis hijos habían llegado a mis clínicas el mismo día de mi internamiento con el documento de tutela provisional y habían tomado el control operativo. Despidieron a Carmenza y a otros 3 miembros del equipo directivo que llevaban más de 10 años conmigo. Iniciaron negociaciones para vender el edificio de la sede principal a un grupo inversor que ofrecía significativamente menos de su valor de mercado, pero que podía cerrar en 15 días, lo cual sugería que necesitaban liquidez inmediata. Cada transacción quedó registrada. Cada comunicación por correo electrónico fue preservada. El licenciado Perales tiene a 2 personas en su equipo cuyo trabajo es exactamente ese: documentar. La sala de vistas del juzgado de familia número 4 tiene paredes color crema y fluorescentes que hacen que todo el mundo parezca ligeramente enfermo.
La conozco porque he testificado allí en 2 ocasiones como perita médica en casos de tutela de terceros. Nunca pensé que entraría como parte. La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana. Gabriel y Victoria llegaron a las 9:45 con sus abogados y con el doctor Ramírez Vidal, que llevaba una carpeta gruesa que contenía, según supe después, el historial clínico fabricado y los resultados de pruebas neurológicas que nunca me habían realizado, pero que aparecían con mis datos en los formularios. Me prepararon durante ese período para aparecer, sedada, confundida, incapaz de sostener una conversación coherente, evidencia viviente de su argumento. Lo que no esperaban era que yo no estuviera en esa silla. La puerta de la sala se abrió a las 10:04. Entré con el licenciado Perales a mi derecha y con la doctora Amparo Castellanos, catedrática de Neurología de la Universidad y presidenta del panel de evaluación forense independiente, a mi izquierda. Detrás de nosotros, 4 neurólogos con sus credenciales académicas visibles en los distintivos. Llevaba el traje blanco que uso cuando quiero que la ropa diga algo antes de que yo abra la boca. La cara de Gabriel cuando me vio entrar fue la de alguien cuyo sistema de creencias acaba de recibir una información que no puede procesar en tiempo real. Victoria se puso de pie sin saber por qué. El doctor Ramírez Vidal abrió la boca y la cerró sin emitir sonido. La jueza Lorena Ibáñez, que tiene fama de no tolerar pérdidas de tiempo en su sala, me miró con la expresión neutra de quien suspende el juicio hasta tener más información. Señoría. Me acerqué al podio. Mi nombre es Elena Fuentes Aldana, número de colegiado 4782, médica especialista en medicina interna con subespecialidad en neurología clínica. Estoy aquí para impugnar el procedimiento de tutela iniciado en mi contra. La señora Fuentes fue internada por incapacidad cognitiva certificada por El certificado es falso. El licenciado Perales colocó el expediente sobre la mesa de la jueza. Le presentamos el informe del panel de neurología forense, realizado en instalaciones del centro donde la señora Fuentes estuvo internada, con acceso coordinado sin conocimiento de la administración hace 4 días. El panel incluyó batería completa de evaluación cognitiva, resonancia magnética, electroencefalograma y pruebas neuropsicológicas estandarizadas. Los resultados están aquí. La doctora Castellanos habló. Los resultados son consistentes con una función cognitiva normal para la edad. No se encontró evidencia de deterioro neurocognitivo mayor ni menor. La señora Fuentes completó la batería con puntuaciones dentro del rango superior para su grupo demográfico. La jueza leyó el primer párrafo del informe. Luego levantó la vista hacia el doctor Ramírez Vidal. Doctor, ¿puede explicar la discrepancia entre su evaluación y la de este panel? El doctor Ramírez Vidal miró a Gabriel. Gabriel no le devolvió la mirada. El licenciado Perales puso sobre la mesa el segundo expediente. Este es el registro de una transferencia bancaria de 48.000 euros